Bienvenidos, gracias por sintonizar una vez más el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara, este espacio en el que 4 periodistas ponemos sobre la mesa las distintas lecturas que tenemos sobre los temas más importantes de la semana. Hoy saludo, como siempre, como a veces, con mucho gusto. A veces, ¿no? A veces con gusto, a veces con no tanto. Te saludo decir, como pueda. Diego, ¿cómo estás? Muy qué gusto bien, estar hoy qué contigo. Qué gusto que estés aquí, y ya te extrañábamos. Y bueno, quédese con nosotros porque están los temas muy calientes, David. Así es, Diego, pues muy contento de estar de vuelta acá. Enrique, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo están todos y todas? Muy buenas noches, pues a darle. Y oigan, hoy nos levantamos, otra vez el presidente de la República tomó la agenda pública así, por los pelos, como acostumbra a hacerlo, y decir, ¿saben qué? Les advierto que a partir de ahora voy a seguir haciendo lo que he estado haciendo. Y tenemos un tuit para que vean de qué estamos hablando. Vamos a verlo. Dice el tuit de David Agren, corresponsal del Financial Times, pero bueno, pudimos haber puesto cualquier otro periodista o al propio presidente de la República diciendo que pondrá a la Guardia Nacional bajo el mando del Ejército por decreto. Ese es el punto, aunque la Constitución, dice David, lo pone bajo control civil. Y digo que tiene la agenda por los pelos el presidente de la República, porque en realidad la militarización de la Guardia Nacional funciona así de facto, además por un transitorio que se hizo cuando se aprobó la ley de la Guardia Nacional. Así es. Con la diferencia que tiene caducidad, que es octubre del 19, y como no del 24. Y como la oposición ha dicho que no le van a aprobar una reforma para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena, dijo, pues a decretazo. Enrique. Sí, a ver, es un decretazo, no es la primera vez que lo hace el presidente. También lo hizo, por ejemplo, con las obras de su sexenio, con ciertos debates que ha habido, ha emitido decretos. Yo lo que creo que lo grave aquí es el mensaje, ¿no? Que es aparte muy parecido al TIMEC, a la reforma eléctrica, que es: si no me gusta la composición de las cámaras, si no me gusta cómo están las mayorías en el Congreso, pues me salto al Congreso, me salto al Poder Legislativo y voy directamente al decreto. Yo creo que al final el Poder Judicial lo va a tumbar, porque aparte es obsceno. Pero bueno, peor, o va a pasar, como lo ha estado pasando, que lo que van a hacer es interponer una controversia. Como él tiene 4 votos, no procede la controversia, pero tampoco se hace legal porque no tienen la mayoría absoluta y se queda absolutamente en el limbo, que es muy grave. Ahora, en el limbo, pero operando, Diego. Ya nos habían dicho. En el limbo operando de facto, que alguna vez lo platicamos también con Ibabel aquí. Nada más, Rabe, ya nos lo había advertido Paco Taibo en la campaña del 18. Si no tenemos el Congreso, va a ser a decretazos. ¿Ya? Sí, a mí me parece que el agravante en este caso, quizá a diferencia de otros decretazos, es que aquí sí hay una violación a la Constitución que establece que tiene que ser una guardia, un mando civil. Y esa es la parte que creo que vuelve a rebasar un límite en el país. Y yo creo que hoy lo dijo, es militar pero civil. Exacto, una cosa camaleónica. Pero fíjense cómo vamos realmente a contrapelo. Mientras que en Chile hay una intención del presidente Boric de hacer aún más civil los carabineros, la Policía Nacional Civil. Y en Colombia, Petro acaba de decir que le va a quitar la Policía Nacional, que es semimilitar, para dársela al Ministerio del Interior, quitársela al Ministerio de la Defensa. Aquí vamos a contrapelo. Y esta es una de las 283 nuevas facultades que le ha otorgado el presidente a las Fuerzas Armadas de este país. Una cosa, eso es gravísimo, David, pero si tienes la mayoría en el Congreso, tiene todo el derecho a pasarlo. El problema aquí es que no tiene esas mayorías, que el pueblo en la última elección no le dio esa mayoría, y entonces el presidente por la puerta de atrás dice, no me la dieron, pues ni modo. Me parece pertinente lo que está diciendo Enrique, porque eso nos obliga a pensar si lo que estamos discutiendo es un estilo personal de gobernar o lo que estamos discutiendo es la militarización de la seguridad pública, porque son dos cosas distintas. Sí, pero a ver, es una de las 283 cosas que ha hecho el presidente que nos dice que no es de izquierda. O sea, los de izquierda están haciendo lo que están haciendo en Chile, lo que está haciendo la izquierda en Colombia. López Obrador no es de izquierda, es decir, es un rollo de control de una visión nacionalista
y absolutamente, digamos, de este nacionalismo revolucionario, donde lo más importante es el control por parte del presidente. Oye, O sea, pero sí eso es una suena forma como, y eso suena también un poco como el reclamo que hace mucha gente a la incongruencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dicen, es que es incongruente porque él dijo que iba a sacar al ejército de las calles. A mí me parece que un político incongruente es un político profesional. Puede cambiar de opinión, sin duda. Sí, sí. Un político profesional es por definición incongruente. ¿A alguien le decepciona que esté actuando así el presidente a de mí la me decepciona. República? Ah, claro que la militarización me decepciona. Pero ya en 2017 López Obrador empezó a cambiar ese discurso. Sí. Incluso cuando fue candidato a la presidencia en los debates dijo, No, nosotros no, vamos pero a contar con el en ejército. 18 en campaña dijo que guardaría, que retiraría el ejército de las calles. Todavía lo prometió en campaña, en el 18, David. No lo dijo en el Según 18. yo, sí, Busca por dónde. ahí. En el 18 en los debates le preguntaron y dijo que no, que él contaba con el ejército. Él cuando empezó a ver que iba a llegar a gobernar, empezó a cambiar su discurso. Ahora, yo no creo, esto lo que va a hacer es contradecir el transitorio quinto. Sí. Sí. Nunca se le va a poder quitar a los militares el control de la seguridad pública. A menos de Entre que haya un las cambio a la otras 200 Constitución en un facultades. siguiente Totalmente al sexenio. inverso. Claro. Pero ¿quién va a ser el guapo o la guapa que se va a atrever a quitarle al ejército todas estas atribuciones? No, el ejército va para adelante y no hay manera de que retroceda. Y no Por solamente eso. son tareas de seguridad, que son Sheinbaum las que a no la veces veo, nos parecen evidentes, Ebrard sino tampoco. todas las tareas de administración pública que se le están cediendo al ejército. Ahorita tú dijiste, son más de 200, no facultades, sino tareas. Tareas, sí. Tareas civiles que tendrían que estar a veces, algunas son del CONACYT, ¿eh? O sea, no estamos pensando no, nada no, más en a ver, cuestión de son hospitales, control de puertos, aeropuertos, aduanas, escuelas. puertos. Levantar Ajá. sargazo. Hay una parte que es mano de obra barata, es decir, tenemos un ejército enorme. Ajá, ¿qué estaba haciendo? Pues sí, que para defendernos de Estados Unidos no sirve para nada y si la guerra fuera contra Belice y Guatemala nos sobran, ¿no? Entonces sí había esta idea del presidente que está en una entrevista en la jornada, creo que la primera entrevista que dio en la jornada ya como presidente electo, que dice, yo me imagino un ejército pequeño y una guardia civil muy grande, Sí. ¿no? Sí. Lo que pasa es que la Una guardia guardia civil no es militar. civil. Una guardia Claro, militar pero que no es muy civil. grande, Oiga, ¿no? vamos ahora al tuit local para ver cuáles son algunos de los temas que andan en las redes aquí en Jalisco. ¿Y qué tal, Dice, todos los sábados son de Mercadito PRI o algo así. Donde encuentran hasta 50% de descuento y precios más bajos. Yo pensé que estaban vendiendo la sede del PRI ahí en Calzada del Campesino. Y es que, a ver, esto tiene, este tuit, Cualquier PRI. Este tuit llama mucho la atención porque es un poco decirnos lo que está pasando, no solamente con el PRI aquí en el estado, sino con el PRI nacional, que ya un poco ya no Con los encuentra, partidos. ya no encuentra su tarea. Y no es porque un partido que se acerca con tianguis a la gente esté mal, no es por eso. Pero es un poco como que parece que no sabe cómo, ¿no? A ver, yo creo que sí está mal porque no es la función de un partido político hacer ese tipo de cosas. Por más que sea bien intencionado, por más que sea popular o socialmente relevante, no es la función. El PRI recibe millones de pesos. A nivel nacional va a recibir algo así como casi 1,000 millones de pesos el próximo año. Salió el presupuesto para el próximo año hoy. Y tendría que estar dedicado a hacer oposición, a hacer buen gobierno, a estar haciendo propuestas de política pública, propuestas de reforma institucional social. Bueno, Sí, pero ¿dónde quieres? Algo que genere, ¿no? Sí. Pero Impulso ¿dónde público. quieres que Ahora, consiga militantes? yo Pues estoy- ofreciendo yo- jitomates. ¿A cuánto están los jitomates? Ahorita No, están súper pero caros. creo que, Están como creo que al PRI nunca le van a 35. faltar militantes. Creo que sigue siendo el partido con más militantes del país. No, Incluso ya por encima Morena de lo rebasó, ¿no? Según yo no, ¿eh? Según Porque yo no, digo, digo, en Morena votaron 2,5 millones. Sí, y el pero PRI creo que no nunca todos tuvo. eran militantes. Sí, sino que tuvo Pero eso. bueno, al- Llegó a al- 1,300,000. millón y medio. Pero lo Luego mismo pasa con el 1,300,000, PRI, son según yo. empadronados, no Pero- militantes. Sí, algo lo así, mismo ¿no? Pero pasa. a ver, creo que sí es cierto que es significativo de lo que está viviendo el PRI. Claro. Sí, o sea, claro. el PRI No, de las gobernando ideas con- políticas, es no, muy no, significativo. y no solo desde las ideas, desde el pragmatismo puro. El PRI gobernando nunca hubiera hecho esto. O sea, el PRI con Aristóteles en Casa Jalisco. No, o sea, nunca oigan, el partido se hubiera puesto. no. Esto te habla de su pobreza Hubieran de vendido partido. plazas en los tianguis, que es Claro. distinto. Para que vayan a votar en la siguiente elección, seguro sí. Controlado a los líderes de los tianguis. Claro, Ahora sí. quieren ellos ser tianguistas para ver si los compran Exacto. los ver, gobiernos en tianguero turno. tianguista. A ver si Para alguien que nos los aborda. coopten los Pero gobiernos en creo que turno. este tuit lo que también revela es que los liderazgos del PRI, tanto en el Congreso como en el partido y en general los que quedan,
están totalmente diluidos y totalmente desarticulados. Es más, yo diría que están en desbandada. Después del encarcelamiento de Paco Ayón y de otros funcionarios de la anterior administración, que además se quedaron sin el líder político porque lo asesinaron al exgobernador, me parece que estos son actos de desesperación, de sobrevivencia. Sí, claro. Triste. Bueno, están Es buscando triste. los Tú caminos. imagínate al asesor que se le ocurre esto, ¿no? Sí. Que va y sí. le dice a la presidenta del partido, a Laura Aro, y le dice, Sí, oye, hicimos un hay que tianguis. hacer ponemos un mercadito, tianguis. ¿no? Órale. Vi que, ¿no? En agosto. Mejor deberían No, pero además, de... el tianguis está los domingos y los sábados a una Enfrente cuadra del del PRI. Cultural. Le dijeron, oiga, vénganse para acá, no sean gachos. Respetamos la calle. No, son muy hippies para el PRI. Oigan, Son vamos muy a hippies ver para el PRI ahora, los del Cultural. y ahora vamos a ver las redes, qué es lo que dicen, y regresamos al tema de la Guardia Nacional. ¿Qué dicen las redes sobre la Guardia Nacional? Si sí debe de estar o no bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, porque eso la vuelva más eficiente, porque la seguridad sea mejor. La seguridad del país mejorará al decretar que la Guardia Nacional quede bajo la Sedena. Y miren, el 77% de los que participaron Pero es que eso dice es que normal, no. ya está operando. Algo de lo que no se ha discutido en este país suficientemente es qué diferencia en términos ya, digamos, sustantivos hay entre que la Guardia esté en la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Gobernación. Es decir, términos de No, o sea, resultados, Secretaría de Seguridad ninguno. Pública, ¿eh? o sea, No la Gobernación, Secretaría de Sí. Seguridad Pública. Secretaría de Seguridad Bueno, ha Pública, estado perdón. la Secretaría Sí. de Gobernación, pero no. Pero digamos, ¿por qué no el presidente? Hay varios en la oposición que ha planteado la posibilidad de que, aún estando en la Secretaría de Seguridad Pública, se pueda construir una Guardia Nacional digna, decente. Esa era la idea. Sí, claro. estos La pasaran principal a- diferencia tiene que ver con las tareas específicas operativas de los militares. Los Mira. militares ahorita se supone que están bajo las órdenes de quienes investigan. Ellos simplemente son el brazo, el Ejecutor. arma, la fuerza. Y de otra manera, si fueran una policía civil, podrían investigar, detenerte, ¿no? Conciliar, Ajá. incluso. Entonces, lo que sucede es que estamos teniendo una policía, porque finalmente sí te pueden detener y resulta que ellos no Una tienen policía esas militar, facultades. una policía militar. Ajá. Esa es la diferencia. Y la otra gran diferencia es que no se está construyendo una forma de relación con la sociedad. Además. ¿No? O sea, la Guardia Nacional tiene cero relación. O sea, nunca los ves actuando en términos de una lógica de Pero es que protección parte, de Diego, los ciudadanos. parte de la idea de lo que dice el presidente, que la Guardia Nacional es pueblo. Sí. No Uniformado. necesita construir Bueno, ninguna relación porque la es parte del relación- pueblo. Uniformado. La relación, Uniformado. la dinámica laboral, la dinámica de escalafón, la dinámica de carrera, Ahora, muchas yo sí cosas. creo, por las últimas encuestas, perdón, Mabel, la gente está de acuerdo en que sean los militares. O sea, lo que está proponiendo López Obrador es popular. No es lo correcto, pero es popular. La otra cuestión sé, muy ¿eh? importante Sí, es que no, los todas las encuestas han militares, dicho, al tener un régimen alterno, Otra no vez, están impunidad. sometidos a la justicia civil Claro. y cualquier abuso, cualquier cuestión ahí, pues no va a ser Se va al fuero resuelta militar. por los juzgados, sino por Exacto. los tribunales Exacto. militares. Vámonos a corte, seguimos platicando en el programa de análisis de la Universidad de Guadalajara. No se vaya, continúe con nosotros. El partido Morena, conforme a su sistema de encuestas, determinó que debe de ser Delfina Gómez quien repita en la candidatura en busca de la gubernatura del Estado de México para el 2023. Y por lo tanto, con todo y los señalamientos de corrupción en su contra y la gran cantidad de pendientes que deja en la Secretaría de Educación Pública, incluyendo el gran rezago por los efectos de la pandemia, ella será la abanderada. Va en busca de romper la racha histórica en un estado donde siempre ha gobernado el PRI, encabezado por el llamado Grupo Atlacomulco, el ala dura del tricolor. Sin embargo, es de destacar que antes que temprano, el Partido Acción Nacional decidió nombrar a Enrique Vargas como su prospecto a candidato a gobernador. El mismo expresidente Felipe Calderón calificó la acción de su partido como sabotaje. Y bueno, es la madre de todas las batallas electorales previa al 24, a la elección del Estado de México, que será en junio próximo. Y es tal cual la lucha por quitarle al PRI el padrón más importante del país. Ningún otro estado aporta más votos para una elección nacional como el Estado de México y ningún otro estado le aporta al PRI tantos recursos como el Estado de México. Por eso decimos que es la madre de todas las batallas. Ya
iba a decir el presidente, pero no es Morena, ya decidió quién va a ser su candidata, ¿no? Y va a ser Qué bueno que Delfina, mantiene las formas, Delfina Diego. Gómez, que es actual secretaria de Educación Pública, maestra de carrera, una secretaria que ya lo discutiremos, que dejó mucho que desear, pero además tiene una acusación y ya una sentencia de que le quitó dinero a sus trabajadores cuando ella era presidenta municipal de Texcoco para desviarlo a las campañas electorales. Una muchachaza. Oye, Diego, pero me gusta cómo lo enfocas, porque empezaste diciendo que era la madre de todas las batallas y terminas hablando de ella, porque creo que eso es lo importante. Efectivamente, no te discuto que sea la madre de todas las batallas, pero falta un año. Lo que tenemos ahorita es una funcionaria, no una funcionaria menor, sino la responsable de la educación en México, que no es un asunto menor, que está dejando su encargo para ya hacer política electoral en su estado natal. Me parece que eso es lo que hay que ver y con qué canicas hace ese juego político. Pues con las que acabas de mencionar. Uno comparte de de las acusaciones que tiene. Bueno, no son acusaciones. No, fue sentenciada. Fue sentenciada. No ella, sino su partido, porque resulta que el partido tuvo que pagar los platos. Así es. Pero además también tiene lo que sucedió en la Secretaría de Educación en esta etapa, ¿no? En estos 2 años. Cierto que le tocó una etapa difícil de la que ella no es responsable, que es la pandemia, pero cierto pero también. ella es pospandemia ya, ¿eh? Ella es con pandemia. Bueno, sí. O ya digamos a la pandemia mitad, a asumida, la ¿no? mitad, Digamos, sí. a la mitad. No, pero sí es importante lo que decidió en ese periodo, porque sí tenemos un resultado ya grave de falta de evaluación y de deserción escolar, por un lado. Y nada más para decir una última cosa, con esto les paso la palabra, es otra de las cosas que tenemos que ver que son con las que juega, es estas ventajas que son el estilo 4T, que es el respaldo presidencial, las menciones en la mañanera, el adelanto en el juego político y por último la farsa, porque ella no es candidata, sino que es la coordinadora de los trabajos de la 4T en el Estado de México. Se llama la coordinadora de la defensa. Eso, de la Como defensa, perdóname. Nada más una cuestión antes de entrar al tema de ella en específico. Ajá. Yo fíjate que no creo que el Estado de México sea la madre de todas las batallas. Nunca lo ha sido. Nunca, más que en 2012 con Peña Nieto. El resto, todos los presidentes han llegado sin haber ganado el Estado de México un año antes. Es que es el para resto, el PRI. No, Sí. es que te voy a decir una cosa, es que para el hay que hacer PRI. una diferenciación. Hay que hacer una diferenciación. Sí. Hay estados que son más poblados y estados clave. Sí. Los estados más poblados, por ejemplo, en Estados Unidos, Texas y California, pero sabes que Texas cae republicano y que California siempre cae demócrata. En este caso, sabemos que el Estado de México en 2024 va a caer morena. Va a caer morena. Hay que ver la distancia, pero va a caer morena. En ese sentido, Jalisco es mucho más clave. No ha habido nunca un presidente en alternancia democrática que llegue sin haber ganado Jalisco. Me parece más madre de todas las batallas que el Estado de México. Pero la madre de todas las batallas es para la derrota del PRI. Pero es que como esa ya no es una gran batalla nacional porque ya está derrotadísimo. A ver, yo lo que creo, a mí lo que me parece muy grave no solo es el desacato legal, digamos otra vez la violación a la ley de parte de un personaje que ha sido sentenciada, que es efectivamente delincuente electoral, sino el adelanto tan burdo que hace la 4T, el presidente, con todas sus corcholatas, porque no solamente es Delfina, es el contexto de todos los funcionarios del gabinete y un montón más haciendo campaña adelantada. La secretaria de Seguridad, el subsecretario de Seguridad. Y eso detona que los demás también se precipiten. Y voy al punto de la oposición. Creo que eso es una jugada a varias bandas, porque entonces ya lo que hizo fue provocar, si no una ruptura definitiva en la alianza, sí una bronca de negociación. Es decir, algunos dicen que el adelanto del PAN es para negociar, pero también ya se destaparon las del PRI, también Juan Cepeda con Movimiento Ciudadano. Para marcar a Delfina, porque si no lo dejan sola. Claro. No, yo creo que tiene que ver más con la dinámica sin interna, Diego. reflectores. Porque el PAN sabe que al PRI le toca la candidatura. Sí. Quiere encarecer la negociación, sabe que le toca, hay dos candidatas Y del no Mazo. malas, o sea, está no Liliana malas. Herrera, que Y ya Alejandra del Moral. Pero lo que, las a dos lo son que me buenas. refiero es que el PAN necesitaba poner un candidato para sentarse a negociar en otra forma. Yo creo que tiene que ver más con la lógica interna que con marcar a Delfina, que ella sola se va a desmarcar. Incluso Ella Cepeda de Movimiento Ciudadano, ahí está, la misma lógica. Marcar a Delfina puede ser en el sentido de traer un poco de reflectores. O sea, finalmente estamos hablando de Enrique Vargas y del PAN, que de otra manera no lo tendríamos, pero ni entre en la más mira. reflectores jale Delfina, más puntos va a perder. No, Y yo a ver, no de Delfina. eso hemos visto en Morena desde siempre. Olvídate de Déjenla Delfina. sola. Claro, déjenla sola, que la va a regar solita. A ver, ¿no? yo diría, primero, creo que como secretaria sí fue muy mala. Es decir, creo que porque le toca ya la pospandemia.
Oigan, hoy decía y Alejandra paréntesis, Zapata, se va en el momento de la revisión curricular. Este es un momento importantísimo pero además para la Secretaría de se va Educación. dejando un subejercicio en programas tan clave como el de atención a niños discapacitados. Ejerció 1.900.000. Sí. Una cosa bestial. ¿Qué? Sí. ¿1 millón de pesos de 900 De millones? 900 disponibles. Programas para maestros también totalmente subejercidos. ¿Sí? Desastre total. Además es una No le pésima avisen al presidente gestora. porque lo manda a la Guardia Nacional. Sí, no, es una Tren Maya. pésima gestora, ¿no? Ay, no pongas Sí, no, ideas no, sobre creo la que mesa. No el sabemos si balance es muy el malo. próximo titular es un militar. Pues sí, pero yo sí creo que independientemente de que sea una mala candidata, que haya sido una pésima ministra, secretaria, y que sea de alguna manera delincuente electoral, sí, yo coincido, el Edomex lo ganará Morena. La pregunta es con qué diferencia. Sí, eso sí puede Y marcar. eso va a ser, en ese sentido, determinante para el triunfo del candidato de Morena o no. Y Y por te eso diría sí me otra. parece que es Yo no una tengo de la las batallas certeza más de Y importantes. te diría otro tienen, elemento rumbo a 2024. ¿Qué tanta fuerza tiene MC? Si Sí. MC se queda como se quedó en Durango o en otros ¿Marginal? estados con 2%, 3%, Sí. No. MC no vale nada de Pero cara a 2024. MC en el Estado de Pero- México con Juan Cepeda Sí, podría. ganó 8 Pues- distritos la vez pasada. Sí, o sea, pero no 8 eso fue municipios PRD, pero eso fue sí. PRD. Pero Y va a no haber- era PRD, y no era un PRD escenario de inexistente, pero no era era un Juan escenario de Cepeda. alta polarización. No era un escenario igual. Si se polariza entre la alianza Era un y el Morena, PRD. Sí, perdón. Era un PRD que tenía municipios gobernando. No, por supuesto, MC un no tiene. corredor Pero espera. importantísimo. MC empezando MC no tiene. por Ahora, Nezahualcóyotl. Sí. Solo una Pero cuestión esa sobre lo que zona decías. de Iván, Nesa, que es la de Juan Cepeda, no es menor porque es zona de Morena. Por eso. Le puede O quitar sea, votos a Morena. esa es zona de Pero Morena. te O voy a sea, es decir una zona cosa, en donde Iván. Morena querría lo que gobernar. Iván, dos sobre este tema. Todas las encuestas demuestran que en realidad quien le está quitando ahorita Cepeda es a la coalición, ¿eh? No a Morena. Todas las encuestas. Sí, Todas. en realidad Nadie quita. vota por la Todas. coalición en solamente, Nezahualcóyotl. bueno, solamente No, digo pero sí que le- los datos es eso. más allá Según de yo lo- le quita a los dos, pero sí le quita le más quita a la más a la alianza. coalición. Nada Sí. más, dos Lo asuntos dudo. más. Y además también pienso, Iván, nada más déjame que no concluir. tengo Dos asuntos más certeza, te rápido. dejo. A ver, yo creo que se tiene que cambiar la ley para el asunto este de adelantarse en términos Sí, electorales. claro. O sea, es que a mí se me hace una Es tontería que estemos debatiendo. Pues todos los políticos se adelantan, todos. Esto de que estemos. Otra cosa es que Delfina sea delincuente electoral por haberle mochado lana de nómina Pero a ojo, otra. Son dos debates distintos. pero dos debates. liberal, Me yo estoy de parece acuerdo con eso liberalizar importante. el mercado Claro. político y la contienda. Si tú quieres ir para que la gente te pero castigue, sin usar recursos públicos. El Por problema eso es lo sí, que sí, tenemos el que uso de hablar es de recursos la públicos. funcionaria. ¿Qué canicas tiene? O No, sea, tenemos que hablar de exactamente. la funcionaria Sí, sin y duda. de educación y de lo que está haciendo. No de no de la jornada electoral que es dentro de un año. Claro, o sea, Sí, sí, sí. tenemos que ver No cómo sabe- es Delfina. Y bueno, Ajá. para eso que vamos a ver este cartón de la semana. Es un cartón que nos regala Chavo del Toro y que dice Dedomex. Sí, está bonito. Es Delfina como un títere de esos de dedo del presidente López Obrador diciendo: todo se lo debo a mi diezmo, digo, a mi manager. ¿No? Sí, ahora, dejó en el camino a candidatos fuertes, ¿no? Sí, como Quizás Higinio. más Por mucho, los borró del... los borró, ¿no? Sí, cuando tienes el voto de López Obrador. Exactamente. Yo creo que fue otra vez una elección que se decidió por un voto. Sí, sin duda. Sí. Pero yo creo que Ibabel tiene un punto muy importante. Es decir, en otro país, una ministra de Educación, una secretaria de Educación tan mala como esta, no tendría Ninguna. derecho a Ni nada. delincuente electoral. Además, Ni a o sea, presentarse, ni nada, a ser tendría que irse a su candidato, ni a hacer casa. nada. Y estamos hablando de que va a La ganar. pregunta es ¿por qué no se lo cobramos? ¿Por qué o los ciudadanos del Estado de México Porque la no se lo gente van no a está cobrar? votando por Delfina, sino por López Obrador. Y el discurso de Morena es: si gana la gobernadora que quiere López Obrador, la 4T llega a tu estado. Ese es el discurso. Oigan, y yo me Por eso gana cualquier pensiones, candidato. los Los programas sociales, todo Déjenme demás, ¿no? regresarme a la Secretaría de Educación y al susto que nos pusieron con el rumor que por todos lados ¿Qué asunto salió va? de que ¿Alvarez la Bulla? titular de CONACYT iba a ser la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Que es una titular de CONACYT que anda pensando cómo hacer programas sociales en vez de ser programas científicos, pero bueno. Sí, ese es la parte que habla de las ciencia desviaciones neoliberal y ciencia nacional. de este sexenio. Sí me preocupé, ¿eh? Ah, sí. Y después cuando dijeron, Sí, sí. no, va a ser Álvarez Bulla, también Ay. me preocupé porque dije, ¿cómo? ¿Encontraron a alguien peor? Sí. Vamos a ver, quien queda por lo pronto, nosotros vamos a ir a un corte, con que no sea un militar nos damos, ¿verdad? Si no se la Ay, vaya Dios. a encontrar a una coronela por ahí y que nos quieran poner secretaria de Educación. Nos vamos a un corte, vamos a regresar para hablar de temas locales. No le cambie, regresamos.
Por segunda vez en menos de un mes, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunieron fuera del área metropolitana de Guadalajara, según los videos difundidos por ambos personajes. El encuentro fue para destrabar las obras faraónicas que se iniciaron en otros sexenios, pero que todavía no tienen fecha de conclusión ni recursos etiquetados. La más cercana es la carretera a Colima. En el tema político, lo llamativo es que la reunión se da luego de que el Congreso del Estado, las fracciones de Movimiento Ciudadano y Morena, actuando como una sola fuerza, concretaran el reparto de cuates y cuotas. Yo no sé usted, pero yo me canso de que todos los temas nacionales y locales sean poliédricos y tengan tantos lados. O sea, por un lado estamos viendo la carretera a Colima, que sí, que qué bueno que venga el presidente y que a ver si sí pone recursos y entonces podemos discutir si sí los va a poner, si están etiquetados, si no. O podemos discutir la relación que tiene el presidente de la República con el gobernador de Jalisco y si eso tiene algún sentido rumbo a las elecciones porque Jalisco es clave. O más bien lo que tenemos que discutir es la dinámica interna en el Congreso porque las fichas para el ITE y la Comisión Estatal de Derechos Empecemos por lo Humanos. primero. Me hago bolas, oigan, con tantos lados. ¿Cuál es el primero? Esta carretera Manzanillo-Real es un pedacito que va de Atenquique Es chiquitito, son 16 Tonila, kilómetros. 16 que- kilómetros es que nada. son de puentes muy largos y Ajá. es el único tramo entre Manzanillo y Altamira, que es la famosa carretera del TLC, que es solo de 2 carriles. Es el único en toda la carretera, desde Manzanillo hasta Tamaulipas, ¿no? Sí. Y este pedacito, desde Fox lo están construyendo. Fox lo anunció en como terminado en un informe, como era él, ¿no? A principios del Y ni siglo siquiera lo habían XXI. empezado. ¿Cuál fue el problema? Que hubo una demanda, o sea, sí se construyó con Peña, hay una demanda de un ejido, que es lo que prometió resolver el presidente, y es lo único que falta, y está construida la carretera, ¿sí? Habría que meterle, digamos, pues, si lo vimos en la imagen, No, pero además, está o sea, sí pero sí habría falta, que meterle... Pero sí hay un problema también de recursos, ¿no? Porque efectivamente No, pero le recursos agradece el por- gobernador al presidente que interceda ante los ejidatarios, pero hay un problema No, también pues ahí. ya de terminar, pero eso es concesionada, entonces el concesionario tiene que llegar a terminar. Ah, mira. ¿Sí? O sea, en realidad es un problema legal. Bueno, y entonces, bueno, pero ¿y el presidente ya intercedió o nada más prometió? Bueno, vamos a ver si es cierto que dijo para decir. Pero es que Porque para eso no es yo creo malo que- el presidente, no, para eso es muy bueno. para eso Sí, no claro. es malo, es bueno. Sí, Y sí, vimos coincido. a los dos gobernadores, tanto la de Colima como el de Jalisco, muy agradecidos. Y yo creo que eso también tiene que ver con la buena relación que hoy tienen López Obrador y Alfaro. Porque efectivamente Alfaro, Movimiento Ciudadano y Jalisco, en el tablero nacional, no representan una amenaza, digamos, a la estrategia del presidente, que lo único que le interesa es la fractura de la alianza, que es la que le puede hacer competencia. Al contrario, al presidente le interesa que se afiance Movimiento Ciudadano en Jalisco, porque eso significa la reducción del PAN y el PRI aquí y, por tanto, tener a un tercero en discordia que le permite que no se En le... caso de que MC esté fuera de la alianza. Exacto. En caso de que claro, MC eso esté podría fuera de la cambiar, alianza, pero en ¿no? principio, con las condiciones de hoy, MC va por su cuenta. Y de ahí todo lo demás que decías, Ibabel, porque efectivamente el buen entendimiento entre el presidente y el gobernador se traduce en que el presidente no se mete a Jalisco, y no solo eso, sino ha dado la instrucción para que su bancada en el Congreso, Morena, y sus ¿Tú crees que alcaldes... esa instrucción, eso lo operó Chema solito, hombre? Bueno, es parte de un acuerdo. Yo ¿Tú creo que crees sí. el presidente Yo está creo que el preocupado presidente de la por eso? República No, hombre. nunca llegó por su escritorio qué pasaba en el ITEI. O sea, eso ya es especular demasiado. A ver, No, pero deja correr esas cosas y, por supuesto, pero ¿con que- qué claro estado que se debe correr, mete? pues, ¿cómo las ¿Con qué controla? estado Si no se tiene mete? secretario de Gobernación. El presidente apenas saca Las sus deja temas controlar como y que para... saquen sus temas yo acá no y- creo que tenga que ver con la negociación directamente el gobernador Chema, ¿no? O un sea, no tiene desmadre. nada que ver el presidente de la República dentro de eso. Yo diría, a ver, uno, ya el presidente no tiene ningún incendio en ningún estado. En ninguno. No hay ni uno solo, ¿eh? Todos están, incluso los panistas, ¿no? Mauricio Vila en Yucatán o Curi en Querétaro, están muy bien con el presidente de la República, avanza. El presidente domó a los gobernadores después de 2 años y cachito. Pero espérate, que llegue domó a los septiembre cuando gobernadores. empiece la discusión presupuestal. Tal vez, pero creo que va a ser más soterrada, ¿iba a ver? Sí. No creo que vaya a ser lo que fue al inicio, Sí. Alianza Federalista. Chihuahua, no todo tiene sometido. nada que ver. Bueno, ¿Qué incluso pasó Maru con el Campos, ¿no? federalismo? Ya lo perdimos, ¿Qué- ¿verdad? ya? Es una el calle federalismo. que Sí, está sí, aquí, sí lo es ubicas, una ¿no? avenida, que nada más. conecta Y- norte-sur de Guadalajara. Y la recorre el gobernador todo el día, ¿no? Porque es Más o menos, Su ¿no? gira del federalismo. Ahora, yo, dentro de los debates de Movimiento Ciudadano,
Los dos gobernadores, tanto Samuel García como Enrique Alfaro, están más de acuerdo con una alianza que Dante Delgado. O sea, en realidad, la estructura del partido es la que más se opone. Pero los gobernadores, uno, porque Samuel García quiere... La cúpula, ¿no? Más que la estructura, porque la estructura cúpula, la tienen los claro. gobernadores. La estructura no hay. Bueno, La estructura es la militancia, ¿no? La militancia. No, pero La fuerza territorial. Samuel García necesita asegurar una mayoría en 2024 en el Congreso. Ahorita no tiene nada y no ha podido ni gobernar. Y Enrique Alfaro sabe que la única manera de medio competir es dentro de una alianza. Entonces yo creo que están administrando lo que al final yo creo que sí va a ser un conflicto. Porque yo sí creo que Movimiento Ciudadano va a terminar yendo a una alianza. Sí creo que va a jugar en alianza. Yo creo que no, pero yo creo que está abierto. A mí lo que me parece... Vamos a hacer la apuesta, es aunque que no sea para 100 semanas. Chema efectivamente juega solo y para sí, pero en un acuerdo de decir, Morena no es oposición en Jalisco. Morena ayuda a sacar las cosas del gobernador. Morena en Jalisco es un desastre. ¿No? O sea, la verdad es que no hay un liderazgo, ni uno. Que tú digas, ¿quién es el referente de Morena en Jalisco? No hay. ¿no? Lomelí, ¿no? ¿Qué? ¿Lomelí? Es el que más aparece, pero está en el Cabildo de Guadalajara. ¿Y tú crees que Chema le hace caso a Lomelí? No, al revés, son dos corrientes que no se... A ver, un poco nada más así hablan. para articular lo que estamos diciendo. Entonces, lo que sucede es que las fuerzas políticas reales que están estructuradas en Jalisco no necesitan a Morena para hacerse bolas en los nombramientos de las instituciones autónomas. No, porque negocian muchas cosas. Porque se negocia directo. Ajá. ¿no? O sea, no se negocia con un partido. Se negocia con el... O sea, Pablo Lemus tiene que negociar con Lomelí, no con Morena. ¿Sí? El Congreso negocia con Chema, no con Morena. Y dentro de la bancada de Morena solamente hay una diputada que se Medio entiende con Carlos Lomelí, que es María Padilla. El resto son, si no de Chema, gente que no está cercana a Carlos Lomelí. Entonces tiene todos los votos necesarios Chema para que pasen las cosas Claro, que importantes. no hay interés de hacer oposición, pero tampoco en el PRI ni en el PAN en el Congreso. Es decir, hoy Movimiento Ciudadano en Jalisco prácticamente no tiene Pues oposición. nada más hagamos. Hagamos, tiene razón. Hagamos Ya. sin futuro que voten algunas cosas en contra. Sí. El resto, que al final son 3 votos. Pero sí, Nada. claro, Da numéricamente igual. son irrelevantes, políticamente son importantes, pero Ahora, ciertamente yo todo sí pasa en el lo Congreso. que creo que es imposible es que estos debates lleguen al escritorio del presidente. No. Es más, te diría que el O sea, presidente ha de tener hasta poco Pero conocimiento no, de a Chema ver, Márquez. es que no me refiero a que ese no debate creo. en particular Pero de que llegara hay al una escritorio. alianza del presidente con el gobernador, yo no lo veo. Yo creo que ya... Hay un entendimiento de no pegarse. Hubo Sí. un entendimiento de esperanza de 2,000 millones para el tren, que yo hasta no verlos, no creerlos, ¿no? Y de En general, no- el presidente nos ha hecho dedito. Pero, Sí, sí, por Diego, eso. pero yo creo que ni siquiera van a llegar. Pero el hecho del no golpeteo, es decir, de una especie de paz de facto entre el presidente y el gobernador, le permite al presidente gestionar, al gobernador gestionar recursos y Fíjate cosas. que hay una paradoja. Los gobernadores son los que más quieren la alianza, pero son los que menos se quieren pelear. Y el partido a nivel nacional son los que menos alianza quieren, que le favoreces ¿Y al sé lo que presidente, estamos y son los que más se pelean. Claro, no sé, Hay una Dante- paradoja, hay una Dante- paradoja. Quizá lo que paradoja, esa estamos es columna, hablando de esa es dos tiempos. O sea, esta paz es una paz que permite a los gobernadores gestionar en el presente, Tal cual, pero claro. sobredimensionamos la relación para el futuro, tanto para la alianza como para, para la dinámica interna de los partidos el en conflicto cada va a uno de los empezar el estados. 24, ¿para qué antes? Los gobernadores no necesitan conflicto antes. Sí. Al contrario, necesitan ahorita llevarla. claro. Y el presidente también necesita llevarla en paz ahorita. Ya se agarrarán en la elección. Cuando llegue la elección, yo creo que sí va a ser clave si MC se decanta o no, y eso dependerá en gran medida de que la alianza tenga un resultado más o menos positivo, aunque Y no que gane, MC le vaya mal. en Y que MC le vaya mal. Eso el por Estado un de lado. México y Coahuila, y sobre todo que haya candidatos. Eso por un lado, y por otro lado, esta relativa paz de facto, pues nada está escriturado, no tiene por qué durar todo el tiempo. Claro, No. O sea, y no volviendo sabemos al qué va a punto pasar de después. Tucen, que me parece interesante esa paradoja de la cúpula nacional evadiendo el pleito con el presidente eso está y los interesante. gobernadores acercándose al presidente, es que MC tiene a las mejores corcholatas de la oposición. Paradójicamente tiene al posible uno, rompimiento de probablemente, Monreal, Colosio Bueno, sí. y Alfaro. Un poco en ese orden, y hasta Ebrard, muchos mencionan. Entonces, paradójicamente, lo que puede terminar ocurriendo si se da la alianza no es que MC se sume a PAN y PRI, sino al revés, que PAN y PRI se sumen con el candidato Ahora, de MC. ahí Ándale. lo más seguro es que incluso con MC la oposición perdería 2024. Oigan, bueno, pero sobre solamente una cosa, ¿no? Perdería 2024 y al PAN y al PRI les conviene estar bien en el Congreso, porque si Claro. no pones el candidato a presidente, A ver. pones la mayoría del resto de los puestos. No, Bueno, pero el- otra vez,
o el sea, tema del esto, Congreso. o sea, pero esto, híjole, todavía Sí. le vamos a poder sacar hilo y Mucho hebra jugo. durante un buen rato. No, Vamos a ponerle el nombre a la imagen de la semana. Híjole, escándalo en Jalisco. Vamos a ver. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Usted está ya enterado del problema que hubo con el desfalco de Luis Wenceslao. Luis Osvaldo. Osvaldo. De AJP, de asesorías. Sí. Bueno, el escándalo que hubo jurídico-profesionales, ¿no? por los fraudes a cientos de personas que le entregaron su dinero pensando que no había nada oscuro ahí detrás si les daba un 2.5% mensual. Pensando que sí, o pensando, que sí y que era Pero bueno que les porque de esa convenía. manera podían poner dinero que quién sabe de dónde venía. La foto que vimos y que tiene que ver con pónganle el nombre es la foto de muchos de los políticos que aparentemente están relacionados con el personaje que orquestó este fraude o que era el rostro público de este fraude y que perdió la vida Ahora, nada la más yo, semana pasada. Matzah, aparentemente la ciudad no, ¿eh? Que se tomaron una fotografía en algún momento. Sí. Por eso, Ahora, es que una cosa es una foto y otra cosa es Sí, tienes razón. Es que hay Mucha de todo. gente Hay que pide aclararlo. todo ahí. fotos Hay que y no, aclararlo. ¿viste? No, El gobernador pero él y lo el presumía. presidente municipal tienen una foto. Sí, Claudia eso le daba Delgadillo. también. Él Sí, tiene presumía razón. relaciones con estos políticos con fotos. Eso no significa nada. No. Nadie sabe si están No. relacionados en Pero tú verdad. igual como inversionista dices, Bueno, este pero está entonces, bien ¿cómo le blindado. pones, qué nombre le pones Yo le a pondría esa testigos imagen? protegidos. La lista de Luis. La lista de Luis. Como la lista de Schindler. No sé, más bien te paso. No sé, el falso cártel. Es bonito. Es el falso cártel, porque no sabes, ya pon algo, No, la le verdad das. es que Operación Ese ni quiénes Deslinde. son. No, ese es el Operación título que le puso Deslinde. Operación Esa es la de mural. operación Deslinde. Bueno, Muy vámonos buena, a muy un buena. corte. Es la que dice el... Vámonos a un corte mientras Enrique Tucent piensa y ahorita regresamos. Quédese con nosotros. Insensibilidad en la mano derecha del presidente. Yo tampoco confío en ustedes. Con esta frase, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, recibió a madres que buscan a sus hijas e hijos desaparecidos, en un acto que ha sido calificado como de insensibilidad política. Y aunque luego él alegó que sus palabras fueron sacadas de contexto, la realidad es que fue una semana complicada para el funcionario. Detenidos los amigos de Aristóteles. La detención y vinculación a proceso de Francisco N., expresidente del Consejo de Administración del IPEJAL, deja ya 7 exfuncionarios de primer nivel del gobierno de Aristóteles Sandoval llevados a proceso, 4 de ellos en prisión. Bueno, regresamos y ahí tiene usted al secretario de Gobernación que habla poco y cuando habla más bien la riega. Fue un tema muy discutido de la manera en que encara y le contesta a bote pronto, mal, luego quiere corregir, pero no lo logra, a un grupo de madres de desaparecidos. David, ¿cómo lo ves? Pues terrible, me parece que eso lo desnuda de cuerpo entero porque no es la primera vez que tiene un desliz de esa naturaleza. Recuerdo muy bien en un mitin en Coahuila que se paró y envalentonado en el podium, dijo que a los del IFE los iba a encuerar y los iba a meter a la cárcel, iba a anular el INE y no sé qué. Es decir, cuando sea sincera, cuando es él, cuando vemos la esencia de Adán Augusto López, es un autoritario, es un insensible, es alguien poco preparado y me parece muy lamentable que tengamos a un ministro del Interior, un secretario de Gobernación, jugando no solo la sucesión para él, sino con ese tipo de sesgos y animadversión. Me parece que es un pésimo secretario de Gobernación. ¿Y Joel? ¿En qué contexto podría haber funcionado la frase del secretario de Gobernación? ¿Cómo dice que lo sacaron de contexto? O sea, cuando dice, no confío en ustedes. Eso podría haber funcionado en un contexto... Con el Chapo, tal vez. Con el Chapo, con Alito. No, pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué creo que además lo dice? Porque creo que tiene que ver con esta idea que tienen muchos funcionarios
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre los intereses ocultos de quienes les están reclamando algo. Siempre hay alguien que está detrás de la madre buscadora. Eso mismo le pasó a Alfaro, que llega. Con las madres desaparecidas siempre dijo, tienen agendas ocultas. Alfaro le pasó muchas veces, decía, esta persona que me encontré es porque es priista. Bueno, y aunque sea priista. Sí, el asunto son los argumentos, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa es que pocos, si no es que ninguno, de los secretarios de Gobernación salían a dialogar con los que les hacían plantones allá afuera. Entonces él dice, bueno, sí, yo soy el primero. Y uno dice, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. O sea, sal y dialoga en calma sin que salga... Y bien pensado. Yo ahí veo que ya Dan Augusto no entiende ni el papel que juega en la Secretaría de Gobernación ni en la sucesión. Ya no entiende nada. No, porque ya él es medio candidato, pero a la vez sabemos que más bien está ya aliado con Sheinbaum, ¿no? Que ya no tiene demasiado sentido en términos de la sucesión presidencial. Y lo segundo, creo que llegó con buenas credenciales, Dan Augusto, después de lo que pasó con Olga Sánchez Cordero. Al principio. Al principio, pero a ver, después de una pésima operadora política como Olga Sánchez Cordero, que no llegaba a ningún acuerdo con nadie, que estaba borrada por el presidente de la República, llegó con una idea como de pactar, moderar, reunirse con la oposición, Y no ¿no? lograba, no solo es que pero no Y de lograba, pronto lo destapan, y se acabó. Pero a ver, se cuando acabó. fracasa en la negociación de la reforma energética, ahí que se tiene acabó. que amenazar a Alito a través de Manuel través Velasco, de de que señor les Velasco. van a romper el hocico, bla, bla. Y creo que ahí pierde Pero todo. es que tú, Diego, a un secretario de Gobernación, que es el que va a hacer los pactos y los acuerdos, no lo puedes poner como candidato. Claro. Pues no. De entrada, ese es un De error entrada. político de primero y primaria. Sí, y no así. O sea, cuando eran tapados, pues a lo mejor jugaba. Pero ya nadie puede- pero de corcholata destapado, no. De no, corcholata de no. corcholata ya no. Bueno, y el otro gran tema es Paco Ayón, bueno, Paco N, tenemos que decir, en Francisco prisión Jesús N. Francisco de Jesús N en prisión preventiva por el caso de Abengoa N y Pejal. A mí me sorprendió que le hubieran dado la prisión preventiva. Yo pensé que le iban a dejar seguir el proceso en libertad, porque no corren, yo no veo el riesgo de que esté en libertad, ¿no? Hay muchas otras formas de asegurar que se quede en el país, porque no. Y me parece que hay mucho de gestión política en esto, Enrique. No sé, a ver, no sé si haya gestión política del asunto. Yo en general estoy en contra de la prisión preventiva casi en todos los casos, casi en todos. A menos de que hubiera posibilidad de fuga, ¿no? O riesgo que sí para- lo hay, o tiene riesgo dinero para la sociedad. Pero que sí tiene dinero para fugarse Francisco Ayón, no sé. Le acuérdate quitas el pasaporte y le pones un los temas de brazalete. corrupción, esto es parte de la 4T, los temas de corrupción ya pueden ser automáticamente de prisión preventiva, ¿no? Por lo tanto, entra de lleno Francisco Ayón en el tema. Ahora, yo sí creo que el tema es muy grave, ¿eh? Sí. Muy grave. Lo de los 600 millones de pesos de Abengoa. Hay otros debates sobre pensiones que se puede matizar, que podemos entender decisiones que se tomó en el Comité de Inversión, pero el hecho de que se haya invertido en una empresa prácticamente quebrada, con bonos basura, Contra las no recomendaciones. se sabe quién tomó la decisión, cómo llegó la propuesta. Me parece que es un tema muy grave. Más allá del debate sobre la prisión preventiva, qué bueno que Francisco Ayón esté respondiendo por este Y asunto. viene la OTMM, que está igual de grave, pero a Exacto. ver, Iber, tal cual. Sí, fíjate que estoy del lado de Enrique porque... Aquí acomodados, sí. Sí, de aquí, a tu lado. No creas que... Estamos a la izquierda de la No gente. creas que tienes la Estamos razón. a la izquierda de la... No, esta vez sí te la doy porque creo que hay un sobreuso de la prisión preventiva, Sí. claramente. Pero al mismo tiempo también siento que son mensajes cuando estamos hablando de un político que está involucrado en un, pues llamémosle como es, en un desfalco tan grande como es el caso de Francisco Ayón. Yo espero que el proceso siga su curso de manera transparente, de manera que no nos estemos preguntando después si esto tuvo un trasfondo político, si no, si nada más era para castigar al equipo de Aristóteles, si el PRI, si esto. No, sí necesitamos saber con pesos y centavos Pero a ver, qué pasa. a mí ¿Qué me parece pasó? que en este caso, yo sí creo que hay un uso político y una intencionalidad política, porque me parece que Ayón podría haber enfrentado este caso desde su casa con prisión domiciliaria, y cuando llegara el caso de una sentencia firme, después de una investigación rigurosa, entonces sí, si se declaraba culpable, se queda en el bote, pero si no, se mantenga en libertad. Ahora bien, el asunto es que Puede recurrir todavía la lo prisión que siempre ha preventiva. pasado es que los meten al bote unas semanas, unos meses, para mandar ese mensaje político de estamos Eso pasó combatiendo con Castro. Sí. Eso pasó con Cruces, ¿eh? lo estamos combatiendo la corrupción, y luego ya lo liberamos. Mira, y a ver, acordamos. en ese caso, Vamos a ver. En el vamos a caso- ver. ¿Por qué no fueron por él al principio? Porque jurídicamente él no firmó nada.
hay seguramente alguno de los que está ya en proceso que dijo, a mí me lo ordenó Ayón. Y lo más probable es que Ayón se lo haya ordenado el gobernador, que ya no está. Lo que está clarísimo, Diego, es que cantaron los de abajo. Cantaron los de abajo. Fue lo que Lo que sucedió. está clarísimo Les es dieron que criterio de hay- oportunidad y Pero cantaron. jurídicamente no sé si lo vayan a poder mantener en la cárcel por eso. Pero Es decir, por lo pronto y hay un entonces, por juez lo que pronto, la determinó prisión que había preventiva- elementos para así ponerlo en prisión preventiva, independientemente de Pero los ahora, elementos que hay un encontremos asunto, Diego, que tiene que ver nosotros. también con una resolución incluso que se dio en la Corte en su momento del propio ministro Saldívar sobre responsabilidad. Sí. Tú, al ser a la cabeza y el titular de una organización, eres no el puedes responsable. lavarte las manos. No, claro. Que es algo de lo que pasó con Miguel Castro, que después, que Miguel Castro al final dijo, no, yo no tuve nada que ver con eso. Eso lo fueron apoyos que los dieron unos comités ciudadanos. No, tú también estás involucrado en el asunto, ¿no? Ayón sí es responsable al final de lo que sucedía en pensiones. Lo que tiene que determinar el juez es qué tanto estaba metido en esas ¿Qué decisiones. tipo de faltaría deslindar- responsabilidad? exacto, Si es faltaría responsabilidad deslindar- penal o política. Exacto, es que Claro, es que distinto. son A ver, diferentes. Yo creo que los criterios, el criterio de oportunidad al que se sujetan muchos involucrados, que precisamente permiten una investigación, es un criterio que a algunos los salva, mientras que a otros los condena. Yo lo que creo es que todavía faltan muchas más cabezas por rodar, que faltan muchos más responsables por indiciar, y que es un tema mucho más complejo, porque no solamente es el de Abengoa, es transportes marítimos y muchas otras inversiones que se hicieron muy mal. ¿Saben qué es lo Yo lo triste que de creo es esto? que es un El caso de Bengoa, hasta donde yo tengo entendido, es una petición directa del secretario de Hacienda al gobernador, y el gobernador la opera a través de Paco Ayón. Sí, ¿No? yo también De tengo que, esa información. para salvar el acueducto que iba a darle agua, entre comillas, a Los Altos y a León. En el caso de TMM es mucho más complejo, porque ahí sí hay un empresario consentido que era el socio de Charros, ¿sí? Que tiene bonos basura, ¿sí? De TMM, y que tiene en una casa de bolsa y los coloca Tal cual. a sabiendas de que eso ya estaba podrido. Entonces me parece que son dos casos, digamos, en los dos de defraudación, pero políticamente me parece que en uno es una decisión política Del gobernador, y digamos. y otra es una decisión de ayudar a un Y amigo aún en la- empresario. Es que ya está difícil echar Pero la culpa aún al en la gobernador, ¿no? decisión política hay responsabilidades que se tienen total, que enfrentar. Y hay absoluta. una cosa que a mí me parece triste de esto, y es que, o sea, lo tratamos como una noticia en desarrollo, porque es como una noticia en desarrollo, es algo que todavía, a la que todavía le faltan elementos, no sabemos qué va a decidir el juez, qué va a pasar con las investigaciones, pero lo que es tristísimo es que esta noticia en desarrollo, como la de Lozoya, se queda forever. Forever, por un lado, O sea, y por otro, el desfalco, ya dijo el gobernador, pero el dinero, eso sí. Pero es que era obvio, Ya, ¿no? claro. Ahí el error fue haber dicho que se podía manera. recuperar. Bueno, vamos a la neta, no. Esto es lo que usted escogió la semana pasada para el premio de la neta, no. El premio La Neta No a lo más lamentable de la política y el servicio público esta semana es para diputadas y diputados del Congreso del Estado por elegir a Luz del Carmen Rodríguez a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco. ¡Enhorabuena! Bueno, en realidad tenemos que decir que es de la semana antepasada, porque la semana pasada fue programa grabado. Esta apuesta se hizo hace 15 días, se hizo esta propuesta del premio La Neta No, pero está súper vigente, ¿eh? Sí. Después de haber escuchado cómo fue la toma de posesión, lo que dijo inmediatamente después de ser electa, bien ganado por los diputados este premio. Totalmente. Yo digo que es compartido con ella misma. Sí. Porque claro. ella Bueno, pero ¿qué te parece si proponemos para esta semana? ¿Te gusta que la propongamos? Pues a mí me gustaría proponerla a ella misma porque además de los diputados que ya ganaron, me parece que ella misma siempre supo desde un principio Que que no no era cumplía los elegible. requisitos, que no era elegible, que no tenía el perfil, que no tenía experiencia, que no tenía absolutamente nada que ofrecer, y lo ha estado demostrando en sus ruedas de prensa, en sus presentaciones públicas, en toda su actuación. Luz del Carmen. Ni me acuerdo, ¿Rodríguez? No, Luz del No, Carmen. ay Dios. No sé. Godínez. Godínez. Godínez, sí, por favor. Esperemos en estos días aprendernos el nombre. Totalmente Godínez. Es Godínez Guerrero. ¿A quién vas a creo. proponer, Enrique? Yo a Delfina Gómez, la Delfina. candidata Ah, me la corrupta. Sí. Propuesta. ¿A ti qué te gusta? Te puedes sumar, si quieres. No. Ahorita que estamos muy de yo- este lado, ¿no? Pues miren, como ustedes van muy en serio con personajes muy oscuros, yo voy a poner a uno de broma, yo voy a poner a Pablo Lemus. ¿Para qué se anda tomando fotos ¿Es con de la broma? gente?
¿Pablo Lemus? En esta ocasión sí. En qué esta susto. Y él ocasión tan sí. contento que está que ya llegó el fofo Yo y el lo poste quiero, grande. es que yo lo quiero traer, a la neta no, nada más para que no sienta que no lo hemos traído últimamente. Por andarse tomando fotos con quienes andan No, desfalcando pues a la gente. Yo voy a ir por un personaje mucho más lejos, al revés de tu caso. María Anita, la esposa del gobernador de Nuevo León. Rodríguez. Ahora, ¿qué hizo María Anita? Rodríguez, haciendo un TikTok diciendo, ¿cómo para ahorrar agua puedes comprar unos baldecitos bien bonitos en Amazon, güey? ¿No lo vieron? No, hombre, sensacional. Oiga, sensacional. no, y quien mandó la pipa, impresentable. de aquí de Jalisco se mandó una pipa vacía, ¿no? ¿Ah, ¿Quién sí? fue el presidente municipal de Tlajomulco. de Salvador Zamora. Tlajomulco? Bueno, pues, ¿Fue como de broma o qué? No, Es que bueno, mandó porque- una pipa para Para ayudar en apoyar. el... Ajá. ¿Te acuerdas que García, Sí. el gobernador, se quejó que éramos poco solidarios? Sí. Pues este ¿Pero le la mandó pipa una vacía? pipa. La No, pipa es buenísimo, que la mandó una pipa y le dijeron, ¿por qué No, mandas bueno. agua si aquí también falta? Dijo, no, pero la mandé vacía. Era vacía, Para que era la pura pipa. O sea, no se llevó el agua de Tlajomulco, la mandó vacía. La apuesta de la semana pasada, bueno, no hubo, justamente porque no íbamos a... Podemos esta decir que ganamos los 4. Pero, Si no perdimos, ganamos los 4. Es la primera semana que no perdemos. Felicidades a todos. Ay, por fin. Este chiste era del Atlas antes. Como Ahora, pasaba. la apuesta para esta semana es quién será la secretaria de Educación que va a nombrar el presidente López Obrador. Te la gano, Berta Luján. Dale. Berto Luján. Me la ganó. Sí. Pero ¿Tú a quién ibas a proponer? Sí, malvado siempre me las ganan. yo a mí. digo que ibas a Raquel proponer? Sosa, No, la yo a Berta subsecretaria, Luján. que ya está ahí. Yo, pues ya he entrado en gastos, Jacob Polensky. Que la resuciten y la nombren secretaria. Jacob, Porque tiene que ser secretaria a fuerza, ¿verdad? Mujer, porque eso sí, dijo. porque ya Dijo dijo que que iba iba a a ser ser mujer. mujer. Ok, y le creemos. Y le creemos. ¿Le creemos? Sí, eso sí, es de las pocas cosas en que sí se sostiene el presidente. Ok, ¿Yo a quién propondré? súmate conmigo. No, a Carmen Rodríguez Armenta. Acá en Reyes Sarmenta. Perfecto. Alguien de casa. Sí, alguien de casa. Sí. Alguien de casa. Bueno, pues qué lástima que no vamos a apostar whisky esta semana porque creo que Bendito sea Dios, sí andan porque yo muy la perdí. fuera. Sí andan- Jacob. Se acumulan las botellas. Pero qué Sí, bonito deberíamos sería. sacar un ranking anual. Oigan, pero qué bonito sería. Sí, A mí me gustaría que Carmen Rodríguez tener Armenta secretaria fuera. de Educación. Ojalá No, tengamos. imagínate, Rodríguez Armenta, no, bueno. Vámonos, muchas gracias, Enrique y Babel. Gracias. David, a usted que nos escuchó en casa, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¡Hasta liberar! We need strong borders,